El 17 de diciembre de 1996, el embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki, celebró una recepción en su residencia en el distrito de San Isidro. Invitaron a la crema innata de la sociedad limeña, oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas en general. Estaban ahí empresarios, políticos, personas de mucha influencia en el país. Se reunieron muchas personas ahí y la fiesta era toda una gala de mucho lujo hasta que fue interrumpida por un comando del movimiento revolucionario Túpac Amaru, que tomó como rehenes a un grupo importante de invitados en esta reunión. Vamos a hablar de la toma de la residencia del embajador japonés en este programa de Mente Criminal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Mente Criminal. Antes de continuar, te quiero invitar a que te suscribas a Conducta TV para que puedas ver los otros episodios de Mente Criminal y para que también puedas ver nuestros otros programas, Enterando el Amor con Ítalo Macha, Sitio Reservado con Diego Granda, que me acompaña hoy día, que son programas muy buenos que promueven mucha salud mental. Y bueno, hoy día hemos decidido tocar este tema de la toma de la residencia del embajador de Japón, que es un tema que ocurrió en la década de los 90, pero que aún está muy presente porque también se trata de la operación de rescate de rehenes más exitosa en la historia de la humanidad. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema con Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, gracias Felipe. Bienvenidos todos acá a su programa Mente Criminal. Solamente para enfatizar, vamos a llevar este tema por el lado psicológico, por el lado de la salud mental. Correcto. No lo vamos a llevar por el lado político, porque si no esto se va a poner un poco más Sería complicado. terrible, claro. Sería Es verdad, terrible, es verdad. ¿no? Entonces vamos a llevarlo por ese enfoque. Eh, Impactante lo que sucedió esa noche, Sí. ¿no? Estábamos todos tranquilos. Yo me acuerdo que estaba en la universidad, ¿no? Todavía. Y en ese momento empezaron las llamadas. Yo me acuerdo que mi papá me llamó. Uh-huh. Mi papá, como algunos saben, es general ya en retiro de la policía. Y lo único que me dijo era, ¿dónde estás? Le contesté y me dijo, anda a la casa. Uh-huh. Y yo al llegar a la casa me di cuenta que tomaron la casa del embajador de Japón, Uh-huh. ¿no? Donde ya luego nos dimos cuenta que estaban los familiares del presidente en ese momento, ¿no? Y el desorden que se armó, ¿no? Yo me acuerdo que en días posteriores tuvieron que comenzar a desalojar a los vecinos, Sí, fue ¿no? A terrible. los vecinos que estaban en la casa del embajador, porque obviamente se tenía que armar todo un proceso. Para hacer un resumen breve de Uh-huh. este tema, ¿no? Luego vamos a entrar ya con más detalle. Luego, Uh-huh. ¿no? A los años que pasaron, se tomaba esto en otros países, ¿no? Uh-huh. Como un ejemplo de una operación exitosa. Correcto. Nuevamente, independiente del tema político, ¿no? Uh-huh. De quien quiera hacerse cargo del éxito. En otros países nos miraban, ¿no? O nos Uh-huh. miran como un caso de éxito Uh-huh. para salir de tremendo problema. Uh-huh. Felipe, ¿cómo arrancamos con este tema desde el lado psicológico? A ver, veamos varias aristas. En primer lugar, ya en el año 96, desde que capturaron a Abimael Guzmán, la expectativa con relación al terrorismo se calmó mucho en el país. O sea, la gente entendió que la cabeza de Sendero, que era el otro movimiento terrorista, había caído y al caer él había desmoronado toda la organización, porque claro, en este caso, en el caso Sendero, era una organización muy dependiente de Abimael Guzmán, ¿no? Y digamos que ya el tema de los coches bombas y estas cosas habían cesado y el pueblo, recuerdo que celebró mucho la captura de Abimael Guzmán. Entonces, pero evidentemente eso es desde la visión limeña, pues, ¿no? Ujú. Porque en la selva central se mantenían, hasta hoy se mantienen, pues estos movimientos terroristas, revolucionarios, como se quieran llamar, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, lo que ocurre aquí, que entendemos que es un golpe, diría yo, medianamente planificado, porque hubieron algunos detalles importantes que no se consideraron, era el golpe psicológico que le daban al país, ¿no? Porque era la casa del embajador de Japón en un país dirigido por una persona de ascendencia japonesa, ¿no? Y con un gran peso empresarial japonés,
donde estaban reunidas todas las Fuerzas Armadas que habían luchado contra el terrorismo. O sea, el golpe era un escenario, digamos, muy ideal para los fines del grupo terrorista, pero también hay que analizar de que quizá muy poca protección en relación a lo que había en esa residencia. Incluso Gianpietri, cuando llega a la reunión con su esposa, él llega a la reunión y le dicen buenos días, buenas noches. Él dice, sí, soy el almirante Gianpietri. Y le dicen, pase. Y él le dice a su esposa, está barata la entrada, ¿no? Dice como que no había mucho control, mucho filtro. Y ahí comienza todo este tema, ¿no? Estaban en plena reunión, en plena ceremonia, e irrumpe este comando subversivo, ¿no? Entonces, esa es la introducción del tema. Ahí también de lo que tú mencionas, ¿no? Del golpe psicológico, para acabar de cerrar la foto, por así decirlo, se produce en la capital, Ajá. o sea, no hay forma que no lo veas, Ajá. y en el distrito de San Isidro, un distrito céntrico, ¿no? Claro. Entonces, por donde lo mires, esto era un golpe psicológico. Correcto. Al momento en el que nos encontrábamos en el 96. Sí, y además de que estos movimientos, sobre todo el MRTA, hay una gran diferencia entre Sendero y el MRTA a nivel de mentalidad, ¿no? O sea, lo que hay de fondo. El MRTA tenía una idea más de tipo Robin Hood, ¿no? De cómo hacer justicia y secuestrar empresarios y luego trataba de promover a su manera un poco de bienestar para sus comunidades, pero evidentemente eran actos terroristas, ¿no? Entonces, claro, el golpe iba además contra la sociedad pudiente, ¿no? Porque era en un distrito pudiente, en la capital, donde estaban reunidos todos los personajes de poder. O sea, era un golpe al poder y a la opulencia económica que ellos criticaban tanto, porque el principio que ellos tenían era igualdad, etc. Entonces, el movimiento lo que buscaba en esa intervención, que fue lo que demandó, era la liberación de los presos políticos. Claramente entendemos que no necesariamente eran presos políticos, muchos eran presos por temas de terrorismo, pero ellos le llamaban presos políticos. Entonces, lo que buscaban era la liberación y eran un grupo reducido en relación a la cantidad de rehenes, pero claro, entraron con armamento de guerra y fue todo un asunto muy impactante. Y el primer choque, ahí de repente nos puedes ampliar más sobre tu conocimiento sobre ese tema, el primer choque fue que ellos irrumpen, comienzan a disparar, les ve totalmente armados y además con una pañoleta y con ropa paramilitar que los identificaba como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, que ya de por sí le metía miedo a cualquiera de solamente ver el símbolo, y genera un primer impacto, que es que las personas se meten debajo de las mesas y ahí hay todo un tema. Se habían infiltrado entre los mozos y diferentes personas los subversivos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer impacto que tiene la llegada de ellos? ¿Qué sabemos de este tema? Bueno, mira, analizando los puntos, cuando tú hablas de temas de seguridad, obviamente yo no soy un experto en seguridad, pero por mi propia niñez algo tengo claro. Los temas de seguridad tienen que irse viendo durante el tiempo. Lo que para ayer era seguro, lo más probable es que para el día de hoy no lo sea. Por ejemplo, para la gente que trabaja en TI, esa es la rama en la que más tengo experiencia, los temas de seguridad en TI son exactamente igual. Yo estoy seguro ahorita, ¿no? En este minuto. Pasa un minuto y ya no estoy seguro porque no sé qué ha pasado en otra parte del mundo. Correcto. Y de repente esa seguridad que tengo yo en mi computadora, en mi celular, ya no sirve para nada. En estos temas de seguridad física, de infraestructuras, es la misma idea, ¿no? Entonces, cuando ellos ingresan, ¿no? Ya tenían gente adentro que tenía correcto. Armamento también. Entonces acá podemos decir, Diego, pero ya tenían gente adentro, ¿qué pasó? ¿No los revisaron? Ese es otro problema. Entonces, imagínate este punto, el impacto que debe haber tenido para todos los que estaban en esta reunión, de estar conversando y de repente empiezan los balazos. De repente la persona que te está sirviendo la bebida o los bocaditos es parte de este movimiento, ¿no? De este griterío, ¿no? Y obviamente tu primera reacción es salvaguardar tu integridad y la integridad de la persona con la que estás siendo acompañado, ¿no? Puede ser tu esposa, puede ser tu mamá, alguna otra autoridad. Entonces, definitivamente, en ese momento, el golpe que se le da
a la gente que está ahí es un golpe severo. La sorpresa, ¿no? La sorpresa, considerando que si tú entras a esta reunión donde tienes a un montón de personas que son de tipo militar o grandes autoridades, lo último que se te va a pensar a ti, para empezar, bueno, acomodándonos en el 96, es que se te va a perder el celular, que creo que no había en esa época. Viper. O Viper. Te van a robar el Viper. O que te van a robar el reloj. No sé, lo último que se te ocurra. Te ya, sientes seguro. Claro, Exacto. ya. Y lo otro, ya que casi imposible, era que tomen el lugar donde están todos reunidos, sí. ¿no? Tremendo. Ahora, aquí hay una serie de eventos que se producen a partir de lo que tú dices, la sorpresa. Y eso es un tema muy importante en la mente del criminal, que el criminal usualmente actúa planificado, pero por sorpresa. O sea, es algo que no se ve venir. En todos los casos que hemos visto, no se veía venir, ¿no? En el caso de Díaz Balbín, cuando él sale de la cárcel, por ejemplo, la prostituta no suponía de que que era aparentemente un cliente, la iba a matar. La tía de Díaz Balbín no imaginaba de que su sobrino querido, que al cual había criado, la iba a matar. Y en todos los casos observamos de que hay siempre un elemento sorpresa importante. Sorpresa para los rehenes y sorpresa para los de seguridad que estaban afuera. Porque cuando entran por la pared posterior, haciendo este forado, cuando entran por la pared posterior y sorprenden a todos y escuchan los balazos, todos los que estaban afuera de seguridad cierran las puertas de la residencia para que no, porque pensando, para asegurar a las personas que custodiaban, ¿no? Eran los guardaespaldas, ¿no? Entonces cierran todo y se quedan afuera ellos como que nadie entre, pero ya estaban adentro. Exacto. Entonces el elemento sorpresa en este caso es el primer gran golpe, ¿no? Y luego viene ya la personalidad de cada uno. Dicen que las esposas, bueno, las damas que estaban en el evento, entraron en unas crisis nerviosas muy, muy grandes. Y una de las cosas que ocurre es que la policía que está afuera comienza o sea, cuando ya se dan cuenta que adentro están los terroristas. Cuando se dan cuenta que están actuando al revés. Exacto. Que no tenían que cerrar la puerta, sino que tenían que mantenerla abierta. Exacto. Ahí cometen el segundo error, que Gianpietri dice que es una bestialidad. Bueno, decía, ¿no? Falleció hace poco. Que comienzan a lanzar bombas lacrimógenas adentro de la residencia. Pero los terroristas tenían unas máscaras contra antigas. Entonces todos los asistentes entran en crisis, ¿no? Y comienzan a ponerse pues pañuelos con agua en la nariz para poder respirar. Y ahí viene la primera decisión y el primer error por parte de los terroristas, que es liberar a todas las mujeres. Ahí hay un punto que es oportuno mencionar. Cuando una persona tiene un momento crítico como este que sucedió en la casa del embajador, tienes que seguir el protocolo, tienes que seguir el flujo, eso es correcto. Pero tienes que analizarlo. Correcto. Tienes que analizarlo. El protocolo, el flujo de las seguridades, ¿no? Es obviamente cuidar a la persona que tienen encargada. Yo los tengo que sacar con gases lacrimógenos. Eso es el protocolo, el flujo en ese momento. Ojo, 2024, las cosas han cambiado. Pero tienes que analizar. Tienes que fijarte. Mala lectura. ¿No? Porque obviamente, no sé, pues, Gianpietri, que en paz descanse en ese momento, en el 96, le ponías gas lacrimógeno y, bueno, estornudaba un poco y normal. Pero las señoras, ¿no? Las damas, claro. Una persona de mayor edad en esa reunión, tú le pusiste el gas lacrimógeno y obviamente, considerando que las personas, los del MRTA tenían máscara, ¿no? Tú te puedes imaginar que esa acción que tú hiciste según el manual, según el flujo, lo único que hizo fue destruirle la parte psicológica a los rehenes. Es verdad. Y ahí te voy a contar algo que dice Humberto Jara en un libro que me parece súper interesante. Pero bueno, entonces, luego de que ocurre esto, ellos deciden liberar a las damas y ahí salen liberadas la hermana y la mamá del presidente. Y eso fue un error muy, muy grande, pues porque eran elementos de negociación muy importantes si es que ellos querían solucionar rápido este tema. Hay muchas cosas interesantes en el día de la toma, ¿no? En primer lugar, de que uno de los terroristas se dispara al pie limpiando su arma y luego estuvo como un mes inhabilitado, ¿no? Estuvo ahí a un costado porque se había disparado y había cometido un error el mismo día que ingresaron. Segundo, el escape de Fernando Andrade, que comparte edificio con nosotros. Fernando Andrade se escapa por la ventana del baño. Y él siempre en las entrevistas dice de que la misión de un prisionero es escapar, ¿no? De un rehén se escapó. Y él cumplió esa misión y se escapó.
También escapa el edecán del presidente para darle cuenta de lo que ha pasado. Él se hace pasar por un mozo, se quita la corbata, se queda solamente en pantalón negro y camisa blanca, y cuando liberan al personal de atención, sale también ahí, ¿no? Empuja a todos y sale corriendo, entre otras cosas que fueron, digamos, unas primeras horas tumultuosas, pero que nadie imaginó que esto iba a durar 126 días, pues, ¿no? Es correcto. Además de que faltaba una semana para Navidad, ¿no? Y ahí comienza todo ese tema. Y lo que te quería comentar es que una de las cosas que hacen, y esto lo dice Humberto Jara, él es el autor de esta idea, pero me parece que es una reflexión importante de compartir, ¿no? En los días posteriores, el gobierno ordena cortar los servicios básicos en la residencia. Cortan la luz, el agua, no había internet, así que no había No que había nada que cortar, no cortar. había nada que cortar. Con la luz, el agua y digamos que lo primero que uno piensa, si lo lee superficialmente, es decir, ok, están hostilizando a las personas subversivas. Pero lo que dice Jara es que quienes dirigían toda la estrategia militar entendían de que las personas que habían entrado ahí, los terroristas, estaban de algún modo habituados a vivir sin comodidades, porque venían de la selva profunda, digamos de que el agua y la luz, o sea, podían vivir sin esto. Y lo que sugiere Jara es que posiblemente la idea era incomodar a los rehenes para que no se produjera un síndrome de Estocolmo, es decir, que tuviesen un afecto por los subversivos y para que en algún momento también pudieran rebelarse ante los subversivos. Creo que es una hipótesis interesante, considerando que las personas, sin que esto sea político, pero las personas que estaban viendo ese tema, entre ellos Vladimiro Montesinos, eran personas que cognitivamente sabían gestionar estrategia. Entonces, podría ser, ¿no? Y de ahí vienen las diferentes cosas que hemos visto, que se van liberando personas a lo largo del camino. Imagínate, yo quería hacer un ejercicio contigo, que tú hubieras sido uno de los rehenes. ¿Qué hubiera pasado por tu cabeza en el momento en el que de pronto ves que un comando subversivo entra y tú eres de repente un jefe militar que ha luchado con el terrorismo y cosas así? Porque hay muchas personas que se pararon firme ante ellos, ¿no? Le dijeron, ¿cuál es? Yo soy el coronel tal y soy orgulloso coronel del ejército peruano, y le pararon la bronca a los subversivos. ¿Qué hubiera pasado por tu cabeza, tú que tienes un poco más de conocimiento por tu papá, ¿no? Bueno, yo, de lo que yo he visto, Ujú, de los amigos de mi papá del ejército, ujú. estamos hablando de, ya se puede decir, de la vieja guardia, Sí. ¿no? Yo creo que ellos sí se hubieran quedado ahí, y creo que se quedaron, algunos amigos de mi papá estuvieron ahí. Yo, si hubiera estado parado ahí, entendería que también me hubiera quedado, Ujú, ¿no? Y justo yo quería preguntarte eso, porque, por ejemplo, esa gente que se escapó por la ventana, ujú, o que se disfrazó, no, que se acomodó ujú, para ujú, pasar como mozo, ujú. esa acción de salir desde el punto de vista psicológico, ¿está bien? ¿Está mal? Estoy diciendo, yo me voy, que te vaya bien, ojalá no te pase nada, aquí corrí. Es complicado, ¿no? Psicológicamente está bien, está mal. Yo creería que en ese momento, me puedo equivocar, uno tiene que preservar su integridad, Ujú, ¿no? Y tratar de ver la solución más óptima. Pero ¿cómo lo ves desde el lado psicológico? Porque me imagino que, no sé si estas personas que tú mencionas estaban con algún acompañante, con su esposa, su mamá, ujú, su amiga, no sé, y se van y dejan a la mamá, a la esposa, a la ujú. amiga ahí, ese ya no regresa a su casa. Es verdad, claro, te imaginas. Pero no, aquí el punto es que hay que analizar diferentes aristas. La primera es la mente del militar, por ejemplo, del oficial de las Fuerzas Armadas, que a veces ellos dicen, no, no recuerdo cuál es el lema exactamente, pero es algo como que si regreso con vida, bien, pero si no, habré tenido el honor de dar mi vida por la patria, ¿no? Ujú. Entonces, hay toda una mentalidad ahí, yo digo, wow, o sea, esto de dar tu vida por un ideal suena muy bonito en la frase, pero también requiere de una personalidad muy firme. Entonces, quizás desde la perspectiva del oficial, de decir, "No, yo me quedo aquí porque yo tengo que luchar por mi país y más aún contra ellos que son el enemigo del país", pero por otro lado está la del ser humano. Tengo familia, tengo hijos y yo no sé si voy a salir vivo de esa situación. Entonces hay que valorar ambas perspectivas, ¿no? Si yo puedo aportar algo a solucionar la crisis, bueno, entendería que la persona
podría quedarse con el objetivo de cumplir su misión más altruista, ¿no? Pero de repente, si yo creo que no sirvo aquí, que no voy a aportar nada y que si puedo escaparme para estar con mi familia, hacerlo, bueno. O sea, no creo que ninguna de las dos posturas está mal, ¿no? Entiendo que la de Andrade fue interesante porque él recibió un mensaje en el Viper de su esposa, le dijo, ojalá que puedas escapar, ¿no? Y él dice, ok, eso es una señal y escapo, ¿no? Mientras que uno ve pues a, creo que está Miyashiro también ahí, no y a Pietro y yo se querían quedar, o sea, ellos querían solucionar el tema. Y Es ese que es el instinto, ¿no? tienen otro ADN, como tú bien Exacto. dices. Acá hay un problema, ¿contra quién? Contra este grupo armado. Ya yo me quedo, ¿no? Claro, claro. Y vemos qué hacemos, cómo nos Exacto. acomodamos, pero esto lo avanzamos, ¿no? Exacto, ¿quién se come el pleito, ¿no? Yo imagino que si tú le preguntas a tu papá, él te diría, no, yo me quedo. Si me preguntas, yo me quedo y trato de solucionarlo, ¿no? Pero si tú le preguntas pues, a un contador de una empresa de, no sé, pues, de plásticos, entonces, no, yo sí puedo, me escapo, ¿no? Y ambas perspectivas están bien. Y ahí tú ves también el tema de la adrenalina del militar, ¿no? Hay toda una visión ahí, que yo creo que en gran medida, no sé qué esperaban los terroristas de reacción. O sea, ¿qué esperaban ellos? ¿Cómo la gente tenía que reaccionar o cómo hubieran reaccionado? Posiblemente ellos esperaban de que todos se atemorizaran, ¿no? Yo creo que en algún momento del tiempo ellos pensaron que iban a conseguir su objetivo. ¿Sí? Yo creo, ¿ah? La liberación de los presos. De los presos. Yo creo que en algún momento del tiempo a alguien se le ocurrió esa Mm. idea tan peculiar Mm. de que les iban a hacer caso. Pero también yo creo que después de un cierto tiempo se dieron cuenta que no iba a ser así. Porque obviamente estamos hablando del Perú de los 90, ¿no? Acuérdate, 85-90, que tú salías a la calle y te tenías que persignar para ver si regresabas porque los coches bombas Sí, claro, explotaban claro. por donde sea. No sé si te acuerdas de las famosas bolsas negras. Yo me acuerdo Ujú. cuando salía a pasear a mi perro y encontrabas una bolsa negra y tú te ibas a 20 metros porque sabías que las bolsas negras algunas explotaban, Claro. ¿no? Entonces, de ese Perú, Mm. 85-90, década del 90, Ujú. parados en el 96, Ujú, ujú. diciembre, ¿en realidad tú piensas que te van a hacer caso? ¿No? O Claro. sea, yo creo que después, cuando calcularon bien la Ujú. idea y ya estaban dentro de la residencia, ¿no? Con el problema, porque ya no había forma de escapar de ahí, ¿no? Ujú. Estaban todos ahí en una sola bolsa, se dieron cuenta Sí. que esto no iba a proceder. Ahora, había mucha ignorancia en el grupo, y lo digo con todo respeto, pero por ejemplo, algunas de las personas que estaban, que eran parte del comando subversivo, eran personas con muy poca formación académica, por decir ninguna de repente. Y por ejemplo, una de las cosas que se negociaba era la extradición a Cuba de los subversivos, ¿no? Y uno de ellos cuentan en algunos libros o anécdotas que decía, ¿y cómo nos vamos a ir a Cuba? ¿Nos vamos a ir en taxi? ¿Nos vamos a ir en micro? Porque ellos no tenían ni idea de que Cuba era un país al que se tenía que ir en avión, pues, ¿no? Se decía, ay, ay, ¿y qué es Cuba? ¿No? O sea, había mucha ignorancia al respecto y ahí también hubo un gran posicionamiento por parte de las personas más cultas que comenzaron a dictar clases y Ampiente hablaba sobre oceanografía y comenzaron a generar todo un tema que no les permitiera a los rehenes caer en depresión. Pero en ese proceso, los subversivos también entraban a las clases y preguntaban y como que se generó un entorno ahí, no puedo decir de camaradería, ¿no? Pero lograron 126 días cautivo, sin agua, sin luz, es para volver loco a cualquiera. ¿Te Exacto. imaginas? O sea, yo 2 días sin agua en mi casa me pongo ya de mal humor, ¿no? O sea, sería terrible. Más aún considerando pues las condiciones de higiene y todo. Entonces, este tema sí es interesante porque estos grupos subversivos reclutaban a gente con muy poco conocimiento para que pudiera seguir las órdenes prácticamente de manera mecánica, ¿no? Vamos a ir acá, vamos a tomar a esta gente y vamos a disparar y luego nos vamos a ir con tanta plata. Ah, Claro, pero ahí, por ejemplo, justo la idea del canal de Conducta TV, el tema de la salud mental, ujú, ¿no? Tú te das cuenta, por lo que has mencionado, que estos militares, ujú, en ese momento, al darse cuenta que tenían un grupo humano, me refiero a los rehenes, que estaban entrando en trompo por la cantidad ujú, de ujú, días sin luz, sin agua, con alimentación, vamos a ujú, decir, ujú, puntual, que ujú. no necesariamente es lo que te gusta. Diego, pero ¿cómo te vas a poner a pensar en eso? Bueno, una semana ya, pero en el día 100 a mí no Claro. me gusta comer algo, Y lejos de también, tu y lejos de familia, tu o familia, sea, eso te comienza a mermar.
Entonces tú te das cuenta que estas personas, estos militares, comenzaron a ver el tema mental, ¿no? De los otros rehenes. Correcto. Esos que no estaban preparados Correcto. para esa prueba Claro, de 126 días. Eso es una muy buena lectura. ¿Cómo hago que estas personas no entren en trompo, ¿no? Y me comiencen a hacer cosas ilógicas, ¿no? Entonces les comienzo a dar estas charlas que tú bien mencionas. Correcto. Entonces, el quedarse ahí para mí, el estar en ese momento, no solamente es para ir, vamos a pelear con los puños, con el arma, sino también pelear con la mente, Sí, ¿no? muy bueno. Desde el punto de vista psicológico. Sí, sí. Es buenísimo lo que dices. Y bueno, el 22 de abril del 97, 126 días después, se produjo la Operación Chavín de Huántar, la cual ya tendremos un programa para eso que ojalá nos permitan grabarlo ahí en la réplica en Chorrillos, que es lo que se está gestionando, ¿no? Entonces, bueno, pero al margen de eso, después de este periodo viene el rescate en el cual fallecen todos los subversivos y pierde la vida pues el vocal Justi y dos oficiales, Jiménez y Valer, en este operativo y ese es el saldo, digamos, ¿no? Los merretistas fallecidos más el civil y los dos militares, pero también hay un daño colateral. ¿Te acuerdas de que por ahí estaba la clínica italiana? Claro. Clínica italiana que quebró a raíz de esto, porque estuvo 4 meses sin atender y de ahí se fue a pique y ahora ya no existe. Ahora hay, bueno, creo que lo tumbaron, han hecho edificios ahí, Sí. ¿no? Y el daño, el beneficio colateral, por decir, de la gente que comenzó a alquilar sus techos para los corresponsales y además las personas que alquilaron estas casas desde donde se construyeron los túneles. Vladimiro Montesinos habla sobre que había una señora alemana que no quería y que al final no sé cómo la convencieron, pero creo que la secuestraron. ¿Ah? Y mejor ni preguntemos. No, es que hay un video de eso, vamos a ver si lo podemos colocar ahí. Es alucinante, lo podemos linkear, alucinante lo que cuenta. Entonces hay todo un tema colateral que creo que los subversivos no midieron. De todos los casos que hemos revisado, creo que este era el menos preparado. O sea, el que menos las personas que cometieron el delito no se organizaron tan bien. O sea, tenían un plano. Y de ahí en adelante, una vez que entramos, ahí vemos pues cómo nos va, ¿no? Porque había una improvisación bastante grande en la negociación con el gobierno y al final pues terminaron reduciendo la lista de 300 prisioneros a la esposa de Néstor Selva Cartolini y 3 más. Bueno, o sea, ya era y ahí es donde los otros subversivos también le dicen, oye, entonces esto lo has hecho más por tu mujer que por el resto de gente. Y se comienza a generar también un conflicto interno que, bueno, al final sabemos todos cómo terminó. Pero este tema da para revisarlo, ¿no? Así que bueno, interesante, creo que ojalá que podamos hacer lo de Chavín de Huántar, sería bueno. Sí, Ahí te comprometo a que muevas ahí estamos en negociaciones. Estamos en negociaciones para ver si podemos hacer esa parte de cierre, ¿no? Las instalaciones. Bueno, gracias Diego, gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un siguiente episodio de Mente Criminal. Chau, chau. Gracias, nos vemos.